Nos encontramos en una granja de la cooperativa agrícola Vodkamen, situada en Bedná. Aquí producimos leche y también tenemos una planta de peladura de patata. Sin duda, esta granja ha tenido serios problemas con la cría de terneras en el pasado. Tuvimos problemas de diarreas, así como de enfermedades respiratorias. Por ello, decidimos realizar varias formaciones a nuestro personal. El siguiente paso fue empezar a encalostrar correctamente. Y por último, implementamos un nuevo programa de prevención con la ayuda de nuestro veterinario. Viendo la situación de la granja en el pasado, escogimos una estrategia absolutamente esencial para solucionar los problemas de la granja. Primero diagnosticamos los patógenos que causaban las enfermedades. Después entrenamos al personal de la granja y finalmente seleccionamos el protocolo vacunal correcto frente a los diferentes patógenos. Poco después de empezar a vacunar a nuestro rebaño, las terneras dejaron de morir. Ahora tenemos otras preocupaciones, por ejemplo el espacio que tienen en sus casetas. Hoy en día podemos vender cada año hasta 60 novillas en la última fase de gestación. Las ganancias que hemos obtenido gracias a la vacunación nos han ayudado mucho en el último año, cuando el precio de la leche estuvo incluso por debajo de los 23 céntimos. Conseguimos compensar unas pérdidas en nuestra compañía de aproximadamente 307.000 euros, principalmente disminuyendo la mortalidad de las terneras, incrementando el número de vacas en ordeño y vendiendo novillas en su fase tardía de preñez. Desde el principio, el equipo de especialistas y el director de la compañía Vodkamen vimos los protocolos vacunales como una inversión. Como antes no vacunábamos, tuvimos que hacer una inversión más alta al principio. Pero al año empezamos a observar claramente los resultados. La inversión había sido un acierto. Ahora, tras 2 años usando el protocolo, estamos seguros de que fue la decisión correcta. Buenos días a todos. ¿Se oye bien, no? Sí. Deciros que encantado de volver con estas tierras gallegas, vuelvo a menudo, media familia es gallega, tuve la suerte de conocer a mi compañera y venimos a menudo por aquí y encantado de estar con vosotros, agradecer a los compañeros de SELA por la invitación, en especial a Víctor y nada, vamos a darle al tema. Me ha tocado el tema de control de plagas, decidimos centrarnos especialmente en insectos, roedores y aves. Bien, ¿por qué este tema? Este tema, como asesor veterinario, creo que hay que embarcarnos dentro del tema de bioseguridad dentro de una granja, sería el punto principal, pero no hemos de quedarnos ahí, no es solo bioseguridad. Hemos de pensar que el bienestar animal, esa rata se ha ido, no estaba ahí, que es un tema también de bienestar animal e incluso un tema de bienestar del personal. Si las que nos han de dar la leche y las personas que nos han de cuidar no están a gusto en su puesto de trabajo, siempre va a repercutir en la productividad de la granja. En el fondo el tema de las plagas puede afectar al bolsillo del ganadero también. Si os preguntáis por qué hay un interrogante ahí arriba, es porque hemos tenido un ratito esta foto. Os dejo 3 segundos más para saber si sabéis cuántas moscas hay encima de esta vaca. Ya volveremos luego. Bien, ¿cómo debe ser el control de plagas? Nosotros lo entendemos como algo personalizado para cada explotación. No sirve hacer un protocolo general, porque cada granja tiene sus problemas. Ha de ser efectivo y dinámico. Dinámico de ser variable si no está funcionando. Realista, no podemos abordar un control de, por ejemplo, moscas pensando que el 31 de agosto tendremos 0 moscas en la explotación. Protocolizado para poder ser evaluado y a poder ser multiexplotación. Si echamos las palomas de nuestra granja, se va a la granja del vecino y el vecino las vuelve a echar, volverán a la nuestra. Siempre teniendo en cuenta que a mayor tamaño de explotación, se generan mayores residuos en la granja y la posibilidad de plagas incrementa. Y independientemente del tamaño de granja, el hacinamiento de animales favorece la aparición de plagas. Es decir, la densidad animal siempre está relacionada con la mayor aparición de plagas. ¿Por dónde empezaríamos? Pues por lo básico. Orden, limpieza, no tener desperdicios ni residuos, ponérselo difícil. Volvemos a la densidad animal. Sí, ponérselo difícil a las plagas, no darles facilidades. Y teniendo en cuenta que no todos son métodos químicos, es decir, el uso de insecticidas, sino que tenemos 3 niveles de actuación, que serían el físico, el químico y el biológico. Una vez entendido el problema de plagas que tenga la explotación, deberemos actuar con mayor o menor intensidad en cada uno de estos niveles, sabiendo que hay interacciones entre ellos. Bien. 3 puntos claves: el diagnóstico de la situación,
un programa de actuación y la evaluación de este programa. Veréis algunas diapositivas, las paso más rápidas porque con media horita y la de diapositivas que he puesto, mejor ir rápido en algunas, ¿no? Diagnosticar la situación, debemos saber si hay presencia o no de plagas. En el caso de que sí que haya una presencia de plagas, haremos un documento diagnóstico que recoja los planos, puntos críticos para cada plaga, los tratamientos anteriores. Y en el caso de que no haya plaga, no nos quedaremos ahí. Hemos de evaluar si el ambiente puede favorecer la aparición de plagas. En el caso de que el ambiente sea correcto, se trata de una vigilancia periódica, y si el ambiente puede favorecer la aparición, un ejemplo claro sería pues mucha maleza alrededor de la nave que puede favorecer la aparición de ratas. Pues en este caso tendríamos que también hacer un documento diagnóstico de la situación, ya que puede favorecer la aparición de plagas, y controlar qué medidas están haciendo hasta el momento. El segundo punto es el protocolo operativo famoso, el DDD, que todos conocemos. Y el primer punto es el más importante de la charla, creo. Se ha de cumplir. Si se hacen protocolos que luego no se cumplen, y en la primera diapositiva no nos ha hablado, siempre ha de ser consensuado. Si tú no consensas con el ganadero qué es lo que vas a hacer, es muy probable que luego no se cumpla. A partir de ahí, el programa de actuación ha de tener los puntos críticos. Otro ejemplo, a mí me gusta mucho decir ejemplos, un punto crítico si quieres echar aves de tu explotación es quitar los nidos. Si no quitas nidos, intentarán volver. Entonces de nada sirve echar las aves si los nidos quedan allí, porque volverán. Y luego ha de haber un calendario, suele estar en las granjas, ¿no? Aquí abajo te lo suelen marcar pues cuando toca cambiar el raticida, cuando toca pasar a mirar, Y el tercer punto sería ya la evaluación del protocolo, si ha funcionado, si no ha funcionado. No es solo eso, porque puede funcionar y estar usando productos no autorizados, o se trata de revisar toda una serie de puntos y evaluar si funciona el protocolo. En caso de que no funcionara, volveríamos al punto 1, diagnóstico de situación, y como hemos dicho que sería un plan efectivo y dinámico, lo cambiaríamos siempre buscando resultados. Bien, centrándonos ya más en el caso del bovino lechero, todo lo que hemos dicho hasta ahora sería un plan de control de plagas general, como en cualquier industria, explotación. Aquí ya nos centramos en el tema de bovino lechero y tocaremos 3 puntos: el tema de insectos, el de roedores y el de aves. Bien, el control de moscas y mosquitos, ácaros y piojos. El punto primero es el de siempre, es que ha de estar registrado para poder ser evaluado. En superficies verticales, ya sean mallas mosquiteras, paredes, puertas, ventanas, recomendaremos el uso de insecticidas, incluso en los camiones de transporte. Sin olvidarnos que esto sería la actuación a nivel químico. Hay que tener fuerte también el nivel de actuación físico, es decir, de las mosquiteras, rejillas de electrocución, trampas, tiras pegajosas. Proteger bien los alimentos, que es donde irán las plagas a buscar sus nutrientes. Y evitar zonas húmedas, drenar el agua y eliminar o secar el estiércol lo más rápido posible. ¿Cómo afecta esto a las moscas? Estudios podríamos encontrar muchísimos. Hubo gente que supongo que tendría becarios y les hacía contar moscas encima de los animales, y a tantas moscas, tanta disminución de producción de leche. Con el 4, una disminución del 3%, eran 4 en el estudio, 4 moscas en la pata delantera, que equivale a tantas moscas encima de la vaca, No es que 4 moscas hagan bajar un 3%, ¿vale? Relacionaban el número de moscas que contaban con el número posible total de moscas. ¿Qué es lo que hacen animales adultos? Estrés. Con todo lo que hay detrás del estrés, no he querido entrar en el sistema inmunitario, pero el estrés sabemos claramente que lo que hace es empeorar índices, menos producción de leche. En terneritas pequeñas vuelve a lo mismo, el estrés. Las ganancias medias diarias bajarán y los índices de conversión serán peores. No solo el tema de crecimientos y producción, sino también el tema de difusión y transmisión de enfermedades, que es donde hemos empezado, que era el tema de bioseguridad. Enfermedades como coli, salmonela. Vimos una granja visitándola con los compañeros, hubo un caso de salmonela fuerte, es una posible vía de entrada a veces. Y luego hay enfermedades típicas como los ojos entelados, la queratoconjuntivitis, las mastitis de verano, que también son causadas por vectores. Bien, la primera de las amigas a la que nos enfrentamos en el tema de moscas sería la mosca doméstica. Qué animal la mosca, ¿eh? ¿Sabéis cosas de las moscas o no? ¿No? Ven 360 grados, increíble. Vuelan a 7 kilómetros por hora. Huelen de muy, muy, muy lejos para llegar a buscar su comida. Están llenas de pelitos con los que sienten el calor, el frío, los sabores, son increíbles. Yo cuando empecé a estudiar un poco más de ellas, no sé. De hecho hay
La gente de aeronáutica las estudia para su forma de vuelo, su forma de posarse, para diseñar drones y diseñar cosas. Es decir, es un animal muy característico. Bien, en este caso la mosca doméstica se trata de una mosca chupadora. Ya veremos que hay chupadoras y picadoras. Se alimentan de azúcares y necesitan de materia orgánica en descomposición, sea estiércol o sea alimento, para depositar sus huevos. El ciclo de su vida, que aquí pone 10 días o 500 o 600 huevos, es muy variable, como veremos más adelante. Puede transmitir enfermedades y puede transmitir parásitos. La mosca del establo, esta ya molesta un poco más. Esta es la que pica, la que notas cuando sale. Estas son mordedoras y se alimentan de sangre, a diferencia de las otras. Son muy estresantes y producen dolor. Se reproducen, como siempre, en sustancia húmeda, paja, estiércol. Y lo que vivan o no vivan es muy variable. Aquí son datos generales, pero luego lo veremos esto. Muerden durante las horas del día. Cuanto más calorcito hacen, más pican, y irritan mucho durante el ordeño. O cuando haces la repro y te dan con la cola en la cara. ¿Sí? No paran, están molestando, las vacas se sienten muy irritadas. También molestan a trabajadores y a los terneros pequeños cuando está la leche y todo esto, están allí picando. Luego tenemos la mosca de la cara, la he querido poner, es chupadora, no molesta tanto, no pica tanto. La he querido poner porque es la que transmite la keratoconjuntivitis, hace de vector. Y las temporadas en que más se ven estos ojos así suele coincidir con cuando más moscas hay. La siguiente sería la mosca de la cabeza, y esta la hemos puesto aquí porque bueno, transmite la mamitis de verano, Tueperella piógenes, y hace pérdida de cuarterones, y a nadie le interesa tener una novilla recién parida en la que solo tiene dos ubres, digamos, dos metas. Bien. El control de moscas. Cuando decimos el control de moscas, deberíamos hablar del control de larvas de moscas. No tiene sentido intentar controlar moscas, hemos de ir un poquito antes. Si vemos el ciclo de la mosca, está la mosca adulta, pone sus huevos, los huevos se transforman en larvas, larva pupa y pupa adulta. Este círculo puede ir muy deprisa o muy despacio en función de temperatura y humedad, sobre todo temperatura. Pensar que por debajo de 15 grados pueden quedar dentro de la pupa las moscas allí quietecitas sin hacer nada, pero a la que la temperatura aumenta es cuando ya empiezan. ¿Cuándo empieza la plaga de moscas? Cuando llegan los 17 grados, es cuando hemos de empezar a actuar. 17, 16, que ahí ya empiezan las moscas. Si empezamos cuando hay 40 grados o 35 en verano, mal vamos. Bien, teniendo claro cómo es atacar a nivel de larva, vamos a ver cuáles son las fortalezas de las moscas. El tiempo de generación es muy corto. La generación es su tiempo de vida desde que sale de la pupa hasta que pone huevos. Tiene una alta tasa de reproducción, puede poner muchos huevos, y la capacidad de desintoxicar muchos venenos. Se hacen resistentes a los tratamientos que les estamos haciendo. ¿Dónde hemos de atacar entonces? Cambiando su entorno. Si cambiamos el entorno, lo que vamos a hacer es aumentar su tiempo de generación, limitar los hábitats y los alimentos que tienen disponibles para disminuir su capacidad de reproducirse, y luego intentar gestionar estas resistencias con diferentes estrategias de manejo. Lo que os hablaba del ciclo de la mosca, aquí Stafford en 2008 ya lo publicó, dependiendo de la temperatura ambiente, 16 grados, como veis en la tabla de izquierda, 16 hasta 35, el ciclo completo de esa redonda que hemos visto puede ir desde tardar 49-50 días a en una semana ser capaz de hacer todo. Vale, si en una semana es capaz de pasar por las 3 fases, y en una semana más ha desarrollado su vida adulta y ha puesto huevos, imaginaros lo que hay encima de esta vaca. Yo conté más o menos eran unas 32 moscas, se ven en esa foto. 32 moscas, pues hice un cálculo que esta vaca tuviera, por ejemplo, encima 120 moscas, el total de la vaca. Si 7 días para las fases de huevo, larva, pupa, más 7 días de fase adulta para poner 500 huevos, 120 moscas te pondrán alrededor de 60.000 huevos. Claro, le damos 15 días más para hacer otra vuelta a la redondita y volver a ser adulta, y que cada una de estas 60.000 ponga 500 huevos más. Estamos hablando de 30 millones de huevos en un mes. Bueno, difícil de controlar. Bien, ¿cómo podemos reducir los hábitats que tiene la mosca para desarrollarse? La gestión de residuos es la primera línea de defensa. Sacar el estiércol 2 veces por semana, le rompes el ciclo. Es una de las estrategias que se puede hacer servir en verano. Poner mucho énfasis en casetas de terneros y en esquinas de parideros.
y luego limitar la fuente de sus alimentos, que ya conocemos lo que es. Utilizar cama inorgánica en verano, es decir, cama de arena. Acidificar con bisulfato sódico, hay alguna granja que lo está haciendo. El bisulfato sódico es lo que se usa en jacuzzis, piscinas y demás para tener controlado este tema de contaminación bacteriana. Yo os he querido poner un ejemplo, ya que trabajo en Baleares, ellos usamos cama de alga, tenemos la suerte de poder hacer esto, y un alto contenido en sal y yodo, y entonces eso de cara a controlar las moscas allí nos funciona bastante bien. Si tenemos controladas las fosas y demás, nos funciona. He dejado para el final el tema de los químicos. Al final, claro, habrá que usar químicos. En el mercado hay mucho, con baja toxicidad para mamíferos, o sea, debemos usarlos. Bien, las moscas adultas les gusta estar en sitios calentitos y poco ventilados a las moscas. Entonces nosotros lo que haremos es forzar ventilación hacia abajo y hacia afuera de la nave. Tenemos mallas de protección, insecticidas eléctricos y la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es una alga fosilizada que lo que hace es fijarse en la queratina externa de las moscas y lo que hace es las deshidrata, ¿vale? Se está usando, es muy bueno para temas ecológicos el tema de la diatomea. Y una vez ya tenemos las moscas adultas, no es que hayamos fracasado, siempre va a haber moscas adultas por mucho que vayamos por las larvas. Luego tenemos que atacar a las moscas adultas con los sistemas, que es lo que más se ve en granja. Lo que hemos hablado hasta ahora cuesta más de ver y esto lo vemos todos, desde las tiras de papel, cebo granulado, pintura, los purons. Y quiero resaltar la importancia en las terneras, más que nada por el tema de que las primeras etapas van a repercutir en la producción futura y puedes tener lugares que están muy bien, pero luego vas a mirar la foto de la izquierda abajo y donde están comiendo es donde actúan realmente como vectores a través de los excrementos. Un tema más de boga actualmente es el control biológico. No sé si lo conocéis, pero se trata de usar insectos, depredadores o parásitos que están manipulados en laboratorio para combatir estas plagas. Se está empezando a trabajar en moscas, yo tengo ya un poquito de experiencia, ha sido el primer año que lo pruebo y voy a seguir usándolo. ¿Qué ganamos con esto? Que reducimos el empleo de plaguicidas. Desde hace más de 40 años que lo tenemos ya extendido en agricultura, entras en internet y es algo que está a la orden del día. Incluso quise buscar un ejemplo gallego, no sé si conocéis el tema del escarabajo que está matando los eucaliptos. Por lo que leí un poquito, van unos cuantos tirando escarabajos, otros con las avispas detrás para matar escarabajos. Hay aquí una liada un poco fuerte con el tema del eucalipto. Pero bueno, que el control, era por deciros, el control biológico de las moscas ya hace tiempo que está funcionando. De las moscas, el control biológico en general. Y ahora estamos en control biológico en bovino lechero. Bien, ¿qué herramientas tenemos en bovino lechero? Pues podemos usar avispas, moscas y ácaros. Las avispas parásitas. Estas avispas te las sirven en forma de pupa parasitada. Ya la avispa de por sí es un enemigo natural de la mosca y lo que hace es que clava su aguijón, pone sus huevos dentro de la pupa y de la pupa de la mosca, la pupa de la mosca sirve como alimento para los huevos de la avispa y de aquí nacen avispas nuevas y exponencialmente cada vez más avispas que van pinchando dentro de la pupa de la mosca, con lo que reducimos la población de moscas, aumentando la población de avispas parásitas. También tenemos moscas. Esto está recomendado sobre todo en explotaciones con estiércol seco o con camas de paja. Luego tenemos las moscas depredadoras, que están más recomendadas para el tema de explotaciones con purín, ¿vale? Que lo que hacen, también se crían en laboratorio, son más pequeñitas que las otras moscas, son más metálicas, son diferentes. Y lo que hacen es competir igualmente, como está hablando, con la larva de las moscas. Incluso tenemos ácaros depredadores, te los sirven en diferentes etapas, desde el primer día que los sueltas y empiezan a comerse los huevos de las moscas. Serían las herramientas que tenemos actualmente en control biológico de moscas. Pasamos al punto del control de ácaros de la sarna. Es un problema estacional de invierno. La transmisión es por contacto y, como siempre, altas densidades, humedad, estrés, malnutrición son los factores predisponentes. Entonces, antes de tirar, como siempre, hacia los métodos químicos, yo soy amante del manejo, tendremos que solucionar todos los factores predisponentes para que esta plaga no se dé. Tenemos baños con acaricidas, purón, hay diferentes sistemas de control. Luego pasamos al control de piojos, también es un control estacional, es un problema estacional de invierno.
La transmisión también es por contacto y los factores que favorecen su aparición son similares, son altas densidades, estrés y malnutrición. Producen mucha molestia, comezón, anemia, estrés y lo solemos tratar con ivermectinas. El control de roedores. Esto, por mi experiencia en granja, es algo que está bastante más controlado porque la mayoría de empresas sí que se apuntan a esto. Cuando buscas empresas para el control de aves, por ejemplo, ya es más complicado. El control de roedores, el punto primero será el de siempre, registrarlo, como hablábamos al principio, para poder ser evaluado. Y un punto esencial es evitar la entrada de roedores. El dato de que una rata de estas grandes pase por 1,3 centímetros o una ratita pequeña sea capaz de pasar por 0,7 centímetros, lo principal es tapar los puntos por donde puedan entrar o incluso hacerse su guarida. Eso serían métodos de control físico. La vegetación alrededor de la nave, alrededor de la finca, favorece mucho la aparición de ratas, por eso es importante que esté desbrozado. Y el tema de los alimentos, si tenemos tolvas abiertas, pienso por el suelo, leche derramada, siempre habrá más posibilidad de aparición de ratas o roedores, el caso que sea. Eliminar los cadáveres lo más rápido que se pueda serían los puntos en los que actuar con el tema del control de roedores. No es un trabajo fácil, pero tenemos muchos rodenticidas, sean en presentación líquida, en forma de cebos, de polvos. Lo importante es el manejo de estos. Si los tocas con las manos, por ejemplo, la rata lo huele y ya nos acerca. Sabemos leer bien el prospecto de los productos que usamos y saberlos hacer servir. Manejarlo con los guantes, colocar las trampas en lugares oscuros, las ratas no van a pasar por donde hay mucha luz. Ir a vigilar las trampas con periodicidad, cambiarlas de sitio si vemos que no están cogiendo ratones. Y ponerlas siempre cerca de las paredes. Las ratas suelen andar cerca de paredes, entonces hemos de saber colocar las trampas, los cepos en lugares estratégicos. Os vuelvo a decir que esto en mis explotaciones todo el mundo lo tiene subcontratado. Yo les pido a veces que subcontraten otro tipo de control de plagas y desde las empresas cuesta más que tener un servicio suficientemente bueno, digamos. Y llegamos aquí. Bajo mi punto de vista es el control de plagas más dificultoso, el de las aves, más que nada porque se han de usar métodos de exclusión. Métodos de exclusión, pero bueno, yo vuelvo a la experiencia de campo, que es lo que más me gusta, y encontrar al ganadero con la escopeta de balines es muy típico. Entonces, para matar palomas o cualquier tipo de ave necesitamos o un permiso del ayuntamiento o incluso hay aves que directamente es que no está permitido matar, las aves migratorias. Bien, el punto 1, como siempre, es registrarlo, este plan de control, para poder ser evaluado y si no funciona, volver a cambiar, ¿vale? Y otro de los puntos que sí que vemos que funciona es el que si tienes aves rapaces cerca de la explotación no las ahuyentes, y cuantas más aves tengas cerca, mejor. Eliminar los lugares de entrada y anidamiento de las aves, es decir, sellar las aberturas de techo, revisar cornisas que no tengan sitios fáciles, mantener las tolvas cerradas, muchas veces la parte de arriba de la tolva queda abierta y esto atrae para comer a las aves, y limpiar y comer bebederos diariamente. ¿Realmente qué nos encontramos en las granjas? Pues bueno, que comparten comida palomas con gallinas y con vacas, esto es muy típico. El búho este que es divertido. Intenté hacer esta foto, había una, no era una paloma, no sé qué ave era, porque esto eran Baleares, pero había un ave puesta encima del búho. Es decir, el búho 3 días funciona, os lo digo, 3 días funciona, pero al cuarto día, vamos, se hacen amigos. Y luego he puesto la foto de la derecha porque una estructura que tardas 20 años en amortizarla, como puede ser una nave, como tengas muchas palomas, antes de amortizarla, la tienes en el suelo. O sea, realmente las aves estropean mucho las instalaciones. ¿Qué sistemas tenemos? Bueno, pues tenemos el sistema de pinchos, que sería la foto de arriba a la derecha, sistemas de cables, redes. Cuando te anidan en la parte debajo de las naves, el uso de redes, como está puesto aquí abajo, evita que puedan entrar a hacer el nido. Tengo algún compañero que está recomendando pinchar los huevos de las aves para que sigan yéndolo allí y que vean que al final no nace el polluelo
y dicen que así no vuelven a venir las aves allí. Más que retirar nidos, ir a pinchar, pero yo no me atrevo a decirlo porque ir a decirle a un ganadero tirarlo aún, pero que suba ahí con cuidado a pinchar un huevo, me parece un poco complicado, ¿no? Pero sobre todo si evitamos donde pueden hacer nidos, mejor. Tenemos sistemas de electrorepulsión, ahuyentadores auditivos, ahuyentadores visuales, incluso gel repelente de contacto, y luego está el tema de las capturas. Os quiero poner el ejemplo de los estorninos, ave migratoria. Pensar que un animal de estos puede comer la mitad de su peso corporal, es decir, puede comer cada día unos 50 gramos de maíz sobre todo, porque son muy selectivos a la hora de comer. Llegan al comedero y van seleccionando el maíz. Hay estudios que te pueden hacer el coste que supone esto, tanto en pérdida de comida como en pérdida de leche. Y luego la transmisión de enfermedades, salmonela, paratuberculosis, coli, campylobacter. Tienen, como os he dicho, la alimentación selectiva y vienen, son muy listos, vienen, se te comen tu maíz y se van a dormir por la noche a un bosque y al día siguiente vuelven y los tienes ahí la temporada que los tengan, y al final el prejuicio hacia la granja puede ser grande. Entonces se deberían implementar medidas preventivas antes del periodo de migración. Si tú sabes que cada mes pasan por tu zona, pues cada año pasan por tu zona en tal temporada, anticiparte a esto con las medidas de exclusión de aves. Existen varios métodos de control de aves y se deben usar todos de manera, algunos simultánea o secuencialmente. Nosotros estamos utilizando a Liana, es una amiguita nuestra, que es muy buena, echando todo tipo de aves, pero tenemos que combinarlo con la captura en jaulas, y de todos modos, bueno, se necesita hacer mucha presión de volar muchos días y de capturar muchas hasta que al final la bandada de pájaros abandone la explotación. Bien, he ido un poquito de prisa porque tenía solo media hora, quizá voy a haber extendido más, quedan 4 minutitos, pero bueno, al final como conclusión os querría decir que el control de... Hay más plagas, nos hemos centrado en estas 3, existen más, pero que el control de plagas debe estar dentro del plan de bioseguridad de la explotación, porque las plagas pueden transmitir enfermedades tanto entre animales de la misma granja como traer enfermedades de fuera de la granja, actúan como vectores. Cuando hablas con compañeros del sector de aves o del sector de del sector de porcino, se quedan realmente un poco alucinados del trabajo que nos queda por hacer en bovino. Están muchísimo más adelantados que nosotros, quizá nos toca ahora a nosotros poner énfasis en estos puntos. Y luego pensar que sería un tema de reducción de antibióticos, que siempre, claro, al reducir enfermedades reduces el uso de antibióticos y esto siempre es bueno para la salud pública. Métodos como el control biológico creo que van a ir en auge, ya que el tema de fármacos o sustancias químicas son perjudiciales, en este caso muchos para la salud humana incluso y para el medio ambiente. Bueno, y sin más, hasta aquí ha estado el tema. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Te quería preguntar, en el control biológico que has hablado, ¿sí? ¿Puede resultar contraproducente la introducción de otros insectos en el entorno, en la granja? No sé si tenéis algo avanzado esto o tenéis algún resultado, alguna experiencia. Porque estamos metiendo otro, ¿no? Además. Sí, te explico. Estamos metiendo otro, pero piensa que son modificados a nivel del laboratorio. Y, por ejemplo, son en este caso avispas o moscas que no se sienten atraídas por los animales ni por las personas. En cuanto liberas se van directamente, por ejemplo, a fosa de purines. Tienen claro cuál es su target, su objetivo de lo que quieren comer, de dónde quieren depositar sus huevos. Entonces sí que estás introduciendo, y es lo que quieres, introducir estos y que crezcan, porque tú no puedes introducir suficientes depredadores o parásitos para controlar esa plaga. Has de introducirlos y que se multipliquen. El hecho es que a la hora de multiplicarse, si fueran una molestia hacia la granja, sean animales o sean personas, iríamos mal. Lo que pasa es que se centran directamente en buscar su alimento, su multiplicación, quieren reproducirse y necesitan en este caso de la pupa de la mosca para introducir sus huevos. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta máis?
Bueno, yo por un lado felicitarte, David, por la presentación. Muchas gracias, compañero. Creo que hay mucho que trabajar en este tema y no sé si nos podría dar una cifra orientativa de costo. O sea, realmente cuál podría ser el costo que podría significar por una explotación, aparte del beneficio que tenga, la inversión que hay que hacer. Me refiero, por ejemplo, en el control biológico, si hay penetración de empresas en el sector que lo haga. ¿Si hay, perdona? Si hay suficiente suministro dentro del sector, ¿cuál puede ser? Una valoración económica. Yo es el primer año que he trabajado y he estado hablando con la gente que lleva este tema a nivel nacional y incluso les he dejado oír lo que yo pienso, ¿sabes? Con la experiencia de un solo año. Creo que hay que empezar muy pronto, sea cual sea el control que uses. No tiene sentido. Nosotros empezamos tarde este año, empezamos el control biológico en el mes de mayo-junio, cuando ahí había ya tanta cantidad de larva de mosca que no, porque al final te supera. Entonces mi opinión es que hay que empezar a la que notas que estás por encima sostenido de 15, 18 grados, hay que ir a buscar las larvas, lo que hablábamos, esquinas de parideros, las casetas de las terneras, y el tema de costes. Todo depende de qué plagas tengas y de cómo te repercuta, porque al final dependerá de la disminución de producción de leche, ¿sabes? El coste de producción son dinero gastado, litros producidos, división. Entonces, claro, depende cómo te afecte, cuánto afecta una salmonelosis a una granja, la puede haber entrado una paloma. Entonces, el tema de costes, bueno, más que costes sería el gasto, más que el coste. El gasto, partamos de la base. Volvamos a las moscas. Tú vas a una granja en julio, agosto y siempre hay muchísimas moscas. Hay ganaderos que incluso están bañando diariamente. O sea, el gasto, sea con químico, sea con biológico, siempre va a ser alto. Siempre es un gasto. No es una inversión, es un gasto. Pero hay que pensarlo desde el punto de vista de la gestión de riesgos más que del gasto. O sea, si tú sabes... Seguro que nadie dejaría pasear por cerca de su granja un animal que sabe que tiene BVD. Ahora, si pasa una paloma con salmonela no lo sabemos. Entonces es una gestión de riesgos, creo yo. Felicidades por la charla, David. Muchas gracias. A nivel de silos de maíz, control de aves y roedores fundamentalmente, ¿qué recomendáis? A nivel de silos, el silo de maíz, silo de... Sí. Bueno, el tema de la limpieza alrededor de la zona de alimentación es importantísima. Y bueno, a nivel de silos lo que se puede hacer es lo de la tela, bajar la tela cuando no estás recogiendo comida, pero poca cosa más. El silo va a estar abierto y las aves o roedores se van a acercar hacia allí. Yo creo más que el tema del silo es un tema global de explotación, no solo del tema donde esté el ensilado. He visto mallas protectoras por delante para evitar que vengan pájaros, ¿sabes? Y bueno, no sé si aquí tenéis topillos o cosas de esas que muchas veces sí que te perforan, pero bueno, al final es control de roedores también. No sé más contestarte a nivel específico de silo, ¿sabes? No, yo lo que he visto por ahí hemos hecho en granja es poner la tela, es una malla, ¿sabes? Sobre todo para que no vengan aves a comer allí. No sé si conoces alguna otra cosa o algo, preguntaba. No, comerá por alguna. Vale. Damos paso logo á próxima ponencia. Moitas gracias.